Estimados hermanos, un saludo de paz y bien. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. Hoy es Jueves Santo y quiero compartir con ustedes una reflexión a partir de la experiencia vital de dos hombres que de alguna manera la intolerancia, el abuso, el discurso antidemocrático ha unido. Por un lado tenemos el recuerdo vivo, gigante, ciclópeo de San Óscar Arnulfo Romero, Monseñor Romero. Y por otro lado tenemos el ejemplo y el recuerdo vivo, también muy vivo, porque comparte todavía su vida con nosotros en este plano de la existencia, de Monseñor Rolando Álvarez. Dos hombres que tuvieron que enfrentar momentos complejos, momentos difíciles, momentos adversos. Dos testimonios de una iglesia que decidió, por amor al Evangelio, enfrentar las estructuras de pecado de sus realidades en el tiempo y en el espacio. Monseñor Romero, como sabemos, fue asesinado un lunes 24 de marzo de 1980, cuando se disponía a consagrar en plena misa. Monseñor Rolando Álvarez, pues dadas las circunstancias, muy conocido en la actualidad por haberse enfrentado a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, haber sido apresado injustamente, torturado de maneras que aún no conocemos del todo, y luego desterrado de su tierra, ¿no? Como el nombre lo indica, porque a veces decimos la palabra desterrado como si se tratara de cualquier cosa, y hay que entender la profundidad de su significado. Desterrado es aquel que es desarraigado, aquel que es desprendido de sus raíces. Es un concepto terrible, lamentable, en el cual ha caído Latinoamérica muchas veces durante muchos años. Monseñor Óscar Romero, perseguido y asesinado por un gobierno de derecha. Monseñor Rolando Álvarez, perseguido, apresado y desterrado por un gobierno de izquierda. Esto para aquellos que pretenden señalar a la Iglesia de posiciones ideológicas, posiciones políticas ideológicas. En modo alguno, la Iglesia está a favor del pueblo, está a favor de la dignidad de la persona humana, y donde quiera que ella se vea mortificada, la Iglesia levantará su voz. Pero yo más bien quiero resaltar de estos dos hombres, de estos dos testimonios, su posición frente a la propia jerarquía de la Iglesia. Una posición que nos da una definición muy clara y precisa de lo que es la obediencia. La obediencia, originalmente hablando, significaba saber escuchar. Y por supuesto, aquí es donde tenemos que dar la reflexión, porque cuando uno escucha hablar y expresarse a algunos seguidores de Monseñor Óscar Romero, o cuando uno escucha pronunciarse a algunos seguidores entusiastas de Monseñor Rolando Álvarez, conseguimos cuestiones que son muy comunes. Los seguidores de Monseñor Óscar Romero, tanto en su momento como en la actualidad, denigran de una manera injusta de la feliz memoria de San Juan Pablo II, y en la actualidad lo hacen con el magisterio del Papa Francisco. Y son seguidores de dos hombres que fueron obedientes a la Iglesia,
obedientes hasta la muerte, cada uno en su manera y en sus formas, a la Iglesia. A pesar de lo que se pueda decir de Monseñor Oscar Romero, a pesar de cómo nosotros interpretemos esos últimos meses de su vida, cuando él intentó acercarse para conversar con Juan Pablo II, independientemente de nuestras posiciones válidas, en cuanto a nuestras posiciones, lo que no podemos perder de vista es su obediencia al Papa. A ese Papa que muchos de ustedes dicen que le dio la espalda a Monseñor Oscar Romero. Monseñor Oscar Romero no le dio la espalda. En todo momento respetó, siguió y obedeció la figura de Pedro encarnada en Juan Pablo II. Lo mismo ocurre con Monseñor Rolando Álvarez. Una obediencia radical. Una obediencia a Pedro encarnado en el Papa Francisco. En algún momento, cuando estaban las discusiones y las negociaciones para la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, en un momento en el que incluso se corrió la voz de que había sido liberado y no era así, Monseñor Rolando Álvarez dejó claro un mensaje: de Nicaragua me voy si me lo pide el Papa. Y Monseñor Rolando Álvarez no está en Nicaragua. Es decir, obedeció al Papa incluso por encima de sus propios intereses personales. Monseñor Romero hizo exactamente lo mismo. Monseñor Romero pudo haber hecho un escándalo como lo hacen hoy. Monseñor Oscar Romero era una figura conocida mundialmente, acababa de ser considerado para el Premio Nobel de la Paz que terminó obteniendo la Madre Santa Teresa de Calcuta. Monseñor Rolando Álvarez también alcanzó cierta figuración internacional. Ambos pudieron hacerse eco de esas posiciones contrarias a la Iglesia. Tenían los medios a favor, tenían un puñado de seguidores a favor para hacerlo. Y sin embargo, no hicieron caso a la voz del ego, a la voz de la soberbia, para abrirle el corazón a la voz de Jesucristo, que los llamaba a estar en perfecta comunión con el Papa, a ser uno como el Padre y Jesús eran uno. Creo que esta es una de las grandes lecciones que estos dos hombres nos ofrecen hoy, sobre todo hoy, que por cuestiones intelectuales o interpretaciones políticas que parecen ser mucho más sólidas que nuestra propia fe, hemos decidido muchos darle la espalda al Papa Francisco. Esa no es la iglesia que quiere Jesucristo. Esa no es la iglesia que quiso Monseñor Oscar Romero. Esa no es la iglesia que quiere Monseñor Rolando Álvarez. ¿Por qué lo sé? Porque su ejemplo nos habla sobre cuál es la iglesia que ellos quieren. Una iglesia unida, en perfecta comunión con el Papa. Hoy, Jueves Santo, día muy importante para la iglesia, creo que es menester reflexionar sobre estas cosas, sobre estas cuestiones, porque el cristiano solo es cristiano en comunión con su iglesia. Fuera de la iglesia no hay cristianismo. Fuera de la iglesia no hay Cristo. Fuera de la iglesia no hay María. Es dentro de ella donde Jesucristo, la Virgen, nuestra doctrina, nuestra fe, todo lo que somos, alcanza su verdadera plenitud. Y no se puede estar dentro de la iglesia si no se está en comunión con el Papa. Este video no es para generar una discusión,
que muy bien puede darse. Este es un video para la reflexión, para una reflexión que tenemos que hacer en silencio, con seriedad y con desprendimiento, con total y absoluto abandono a la voluntad de Dios. Estimados hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la esperanza, aprovechemos el día, paz y bien para todos, a mayor gloria de Dios.